Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Bueno, iglesia, buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pues bueno, como ya lo sabemos, pues el día de hoy vamos a hablar de misiones. Y es un privilegio el poder estar aquí, el poder hablar acerca de misiones, ¿cierto? Entonces hoy quiero hablarles específicamente de un misionero. Pero antes que nada, quiero que juntos aprendamos qué es ser un misionero. Porque muchas veces creemos... Ok, entonces nos preguntamos qué es ser un misionero, ¿cierto? A veces decimos, podemos tener muchas definiciones, pero una definición general de qué significa ser un misionero. Y significa salir de su propia zona de confort, ¿sí? Un misionero sale a predicar las buenas nuevas del evangelio, ¿sí? Significa proclamar el evangelio con alguien más. Plantar iglesias y hablar de Jesús, ¿cierto? Pero lo más importante de este significado y en lo que quiero hacer énfasis sería en la palabra salir, ¿sí? Los misioneros salen de su zona de confort. Entonces, sabiendo ya este significado, podríamos decir quiénes fueron misioneros en la Biblia, ¿cierto? Nos preguntamos cuáles de ellos y hay unos que son bastante, digámosles, comunes. Conocidos más bien, ¿cierto? Y que son bastante representativos. Uno de ellos puede ser Pablo, ¿sí? Otro de ellos puede ser Abraham, ¿sí? Jesús fue un misionero, él salió de su zona de confort y vino a una tierra extranjera para él, ¿cierto? Entre muchos otros. Específicamente el día de hoy quiero contarles una historia de un misionero y este fue Jonás, ¿sí? ¿Quién fue Jonás? Él está en uno de los profetas menores de la Biblia, ¿cierto? Y es una historia que tal vez muchos conocemos. Yo recuerdo que a mí me la contaron muchas veces en escuela dominical y a veces no la sabemos ya de memoria, ¿cierto? Pero rápidamente, pues Jonás es un libro de 4 capítulos nomás, es muy corto, pero rápidamente vamos a resumir esta historia. Resulta que Jonás era un profeta al que Dios le habla, y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿sí? Pero lo primero que hace Jonás, ¿qué es? Él no le dice, sí, Señor, para allá voy. No, él no le dice nada ni siquiera. Él se levanta y va para el lado contrario, ¿cierto? Él desobedece, él dice, no, yo por allá no voy. Entonces coge un barco y se va para Tarsis, que era el extremo opuesto de Nínive. Y después de hacer esto, en el barco los coge una gran tempestad. Y me parecía muy bonito como en la imagen que ven ahí, no en la de abajito, sino la de arriba, ¿cierto? Cuando te pintan esa historia en escuela dominical de, ay, Jonás estuvo dentro de un gran pez por 3 días. Y uno de chiquito como que no lo piensa mucho, pero no es bonito estar dentro de un pez, ¿cierto? No lo he estado, pero yo me imagino que fue algo terrorífico para Jonás, ¿cierto? Porque hubo una gran tormenta y todos en el barco empezaron a tirar todo lo que había en el barco, intentando quitarle peso para poder regresar a tierra, pero no funcionaba. Empezaron a orar a sus dioses y ninguno respondía. Cuando bajaron a la parte de adentro del barco, se dieron cuenta que Jonás estaba dormido. Y me encanta la versión Reina Valera porque dice, ¿qué tienes, dormilón? Como cuando a uno lo despiertan que es mediodía y uno no se ha levantado ni siquiera a desayunar. Y le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Y Jonás estaba profundamente dormido, ni cuenta se había dado. Y las personas del barco, el capitán del barco le dice, ¿por qué no le pides a tu Dios que nos ayude, que pare esta tormenta? Porque le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿En qué crees? Y él dice, yo soy hebreo y creo en Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y ellos ahí mismo sabían exactamente que era por culpa de él que eso estaba pasando. Entonces él les dice, no, hagamos algo, tírenme al mar y verás que la tormenta se va a calmar. Entonces todos los marineros dijeron, pues nuestra culpa no va a ser, Señor, te pedimos perdón, esto no es por nosotros, esto es por él, hasta luego. Y se fue. ¿Cierto? Nomás lo echaron al mar, la tempestad se calmó. Y hay algo muy bonito y dice que ellos, después de pedir perdón, creyeron
ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sí? Los mismos marineros vieron el poder de Dios en ese momento. Ahí es donde Jehová manda el pez, se lo come, bueno, no, sí, se lo traga, ¿sí? Dura 3 días dentro del pez y después lo escupe en Nínive, ¿sí? Jonás empieza a predicar en Nínive, decía que era una ciudad muy grande, era una ciudad demasiado extensa, de más de 120,000 personas, y todos creyeron y todos se convirtieron, ¿cierto? Entonces, qué buena noticia, todos se convirtieron. Pero Jonás dijo, yo sabía que esto iba a pasar, y le dio mucha piedra. Él se enojó muchísimo con Dios, y le dijo, ¿sí? Cuando él salió de la ciudad, Dios le dio, digamos, una pequeña lección. Y estaba haciendo mucho calor, y Dios hizo que de la nada creciera un arbolito, digámosle así, que le tapara del sol y lo protegiera. Y Jonás se alegró por ese árbol. Pero al otro día, cuando despertó, el árbol estaba muerto. Y Jonás se enfureció mucho más. Y le dice, pero te vas a enojar tú por un árbol que no cuidaste, que no sembraste, que no hiciste crecer, sabiendo que no tiene nada que ver contigo. Y él le dijo, sí, me voy a enfurecer. Y Dios le dice, y no vas a tener compasión. Tienes compasión de un árbol, pero no vas a tener compasión de todas estas personas que yo he visto que están allí y que no saben discernir entre el bien o el mal. Y allí termina la historia de Jonás, ¿sí? Dios diciéndoles, y bueno, y Jonás me enseña muchísimas cosas. A mí es uno de los digamos, personajes que más me gusta. Y el primer punto de los que quiero hablar el día de hoy es que no hay llamados grandes ni pequeños en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pensaba Jonás? Jonás decía, no, Nínive no merece salvación. Es como decir, no, es que, no sé, Colombia no merece salvación, pero Estados Unidos sí, por ejemplo. ¿Sí? Jonás no creía en ellos. Jonás creía que ya era muy tarde para el pueblo de Nínive. Él decía, ellos ya son demasiado malos, ¿sí? Y no entendía el plan que Dios tenía para ellos, especialmente, ¿cierto? Entonces, además de esto, Jonás piensa que era algo demasiado importante y demasiado grande como para ir a llevárselo a la gente de Nínive, ¿cierto? Como cuando a veces nosotros pensamos, wow, es que ser misionero, no, increíble, el misionero, no, es que va para, no sé, va para Corea del Sur, wow, increíble. Ah, pero de pronto el misionero que se queda en una tribu de aquí de Colombia, no, pues, normie. Y a veces categorizamos esto o decimos incluso dentro de nuestra misma iglesia, pero es que yo solamente ayudo a acomodar las sillas. En cambio ellos no, ellos están todos los días en la alabanza o el pastor, él predica, ¿cierto? Y categorizamos las cosas como si fuera de ser grande o de ser pequeño, cuando no es así. Cuando no hay ningún llamado o ningún ministerio, que sea mayor que el otro o más grande que el otro. Y esto es algo de lo que me enseña Jonás, ¿cierto? Hay algo muy bonito que aprendíamos con unas personitas de aquí de la iglesia el año pasado, que hubo un congreso de las asambleas de Dios de misiones, y es que nosotros tenemos 3 tipos de no alcanzados, ¿cierto? Nosotros decimos, es que ellos son no alcanzados, no conocen, pero hay 3 tipos, lo que pasa es que no los conocemos, ¿cierto? El primer círculo, que es el que ustedes están viendo en pantalla, el amarillo, son los que no han sido salvos. Son aquellas personas que saben quién es Dios, que conocen de Él, pero que no han sido salvas, ¿cierto? Tal vez un familiar, un amigo que tenemos, pues se encuentra dentro de este círculo. Allí es donde nosotros los aprendemos a identificar más fácil. El segundo círculo son los no alcanzados, ¿sí? Son aquellos que nunca han recibido la palabra de Dios. Podemos decir que entre ellos se pueden encontrar varias de las etnias colombianas que tenemos dentro de nuestro país, ¿cierto? Porque ellos nunca han recibido la palabra por X o Y situación. Una de ellas puede ser una diferencia lingüística, ¿cierto? Entonces ellos son los no alcanzados. Y el círculo rojo son los nunca alcanzados, ¿sí? Cuando hablamos de los nunca alcanzados, son aquellos que ni siquiera tienen en su conciencia que hay algo mayor que ellos. Hay algunas culturas que dicen, sí, el dios Sol, por ejemplo.
Pero los nunca alcanzados son aquellos que definitivamente no creen en nada más, solamente en la vida misma que tienen, ¿cierto? Y precisamente llevarles el evangelio a ellos pues es un poco más difícil, ¿cierto? Pero cuando nosotros entendemos la diferencia de estos tres círculos, podemos entender la diferencia de ser misionero, ¿cierto? Porque si yo sé que mi amigo del colegio, universidad o trabajo es una persona que no ha sido salva, pero que sí conoce cuando yo le digo Dios, sí sabe de qué estoy hablando, entonces yo sé cómo puedo acercarme a esa persona para poder hablarle de Dios, ¿cierto? No necesito salir de mi zona de confort para poder hacerlo, ¿cierto? El segundo punto es dónde se deben hacer las misiones, ¿cierto? Y nosotros a veces pensamos, es que ¿dónde hacemos misiones? ¿Sí? Y bueno, y resulta que las misiones, y muy importante, las misiones transculturales se deben de llevar a aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Cuando hablamos de misiones transculturales es porque el misionero tiene que pasar una barrera cultural, ¿cierto? Eso quiere decir que en mi cultura, si yo estoy acostumbrada a desayunar chocolate con arepa, voy a tener que pasar una barrera a desayunar X o Y cosa que en este momento no me acuerdo, no sé, ¿cierto? En otra cultura. Puede ser, no sé, hay unos países que comen insectos, ¿sí? No sería tan común por acá comerse un insecto, pero eso traspasa mi cultura y si lo debo de hacer para llevar la palabra, pues allí es donde empieza a obrar el misionero, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante con Jonás en este punto y es que él tenía que traspasar esa barrera transcultural, pero él no creía en que la gente de Nínive se mereciera esto, ¿sí? A veces decimos, pero es que pasar o atravesar todo el mundo para que esta persona escuche, o para que estas personas escuchen cuando no se lo merecen. ¿Quiénes somos nosotros para decir si se merecen o no se merecen el evangelio? ¿Sí? O mejor la pregunta, más bien, nosotros en algún momento hemos pensado que alguien no merece el evangelio. A mí me ha pasado y no es algo de lo que sienta orgullo, pero a mí me ha pasado que a veces yo digo un compañero X de la universidad, por su forma de ser, por su forma de actuar, por X o Y circunstancia, y yo digo, ¿yo para qué le voy a hablar a él de la iglesia? Pues si no tiene sentido, no voy a perder el tiempo, no se lo merece, ¿para qué? Que siga con su vida. Y tenemos ese pensamiento de Jonás en nuestra cabeza cuando no debería ser así, todos son merecedores de conocer el evangelio, ¿cierto? Otra de las cosas que me llama la atención es que Jonás tenía la visión de que sobraba el tiempo para el pueblo de Nínive, ¿sí? Y es algo que me llama la atención por el hecho de que hace mucho tiempo no existían ni aviones, ni buses, ni carros, ¿cierto? Entonces hace un tiempo, un viaje que nos demora 2 horas en un carro, tal vez eran 6, 8 horas en un caballo o a pie, ¿cierto? Y si eran en barco, eran mucho más largos. Y Jonás llega y echa para el lado contrario, como quien dice, no, voy a hacer otras cosas y después miro a ver si me sobra tiempo para ir a Nínive, ¿sí? Cuando esa no era la palabra que Dios le había dado, cuando ese no era el objetivo que Dios le había dado. Entonces, eso también me exhortaba a mí y me replanteaba, ¿será que yo tengo la visión de que sobra tiempo? Porque a veces yo digo, quisiera invitar a esta persona a este evento. No, pero mejor espero a que sea el evento de tal cosa y eso es por allá en octubre, ¿no? Pues hay tiempo. De aquí a octubre, ¿qué puede pasar con esa persona? ¿Será que nosotros tenemos la visión de que sobra tiempo para predicar? Decimos, no, hoy no quiero hablar con nadie de Jesús. Hoy no quiero publicar ninguna cosa de Jesús. Eso después. Sobra tiempo. Y la verdad es que no sobra tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la pasión correcta, ¿sí? Que la pasión correcta es Jesús, cualquier cosa que pueda pasar no se va a interponer en ese camino. Quiero decir que cuando nosotros tenemos nuestra visión bien clara, nuestra visión bien puesta, simplemente cualquier obstáculo que se atraviese pues no nos va a desenfocar, ¿cierto? Hay algo muy bonito y es que esta frase me impactó mucho cuando alguien la dijo el año pasado.
Dice, la visión sin pasión es solo ambición personal. Y eso me pegó una cachetada brutal, porque yo decía, la visión sin pasión es solo ambición personal. ¿Y será que yo tengo ambición personal solamente de ir a conocer el mundo y no de predicarles? ¿O solamente tengo ambición personal de, no sé, tener X o Y número de seguidores en mis cuentas y no hablarles nunca de Jesús? Cuando no tengo la pasión correcta, que la pasión es Jesús, solamente se convierte en una ambición personal, ¿cierto? El tercer punto es, o digamos le puse yo, amor, compasión y perseverancia, ¿sí? Son tres cosas que, o de las que aprendo leyendo la historia de Jonás. La primera me exhorta mucho porque Jonás no tenía amor hacia el pueblo de Nínive, ¿sí? Y si yo no tengo amor hacia un pueblo, una cultura o hacia alguien más, ¿cómo le voy a hablar del amor de Dios? ¿Sí? Yo no me imagino a Jonás, esto es solamente especulación mía, yo no me imagino a Jonás haciendo mala cara todo el rato y diciendo, ay, mira, Dios te ama, pero haciendo mala cara. Sí, eso como que no me cuadra en la cabeza, porque si no tenemos amor por las demás culturas, por las demás personas que no conocen todavía de Dios, ¿cómo voy a predicarles yo del amor de Dios? El otro punto que es compasión, pues la otra palabra que está en el mismo punto, que es compasión. Y yo buscaba el significado de esta palabra. Dice sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien más. Jonás no se sentía identificado con Nínive. Él podemos especular que incluso se sentía mejor que los del pueblo de Nínive, porque él no se sentía identificado, él no sentía ternura, él no sentía compasión, él no sentía pena por lo que Dios les dijo. Porque la palabra que era para ellos era arrepiéntete porque en 40 días voy a destruir todo esto, ¿cierto? Por eso todo el pueblo de Nínive se arrepintió, inclusive su rey, ¿sí? Entonces, esto me pone a mí a pensar, ¿será que yo tengo compasión por las otras personas, por los pueblos no alcanzados? Y es algo que me llevaba a decir, es algo personal, es algo que mi pastor no me puede decir, mira, es que tienes que tener compasión por las personas que no conocen de Dios. No, es algo personal, ¿sí? Y aparte de que sea algo personal, es algo que Dios pone en nosotros, porque ¿cómo voy a sentir yo amor o compasión por alguien que no conozco tal vez, ¿sí? Por alguien que de pronto es bien malo, ¿sí? Y nada que ver conmigo. Eso es algo que solamente Dios nos da, ¿sí? Y la última parte, que es la perseverancia, ¿cierto? Y este punto es algo, digamos, en lo personal, que a mí vuelve y juega, me cacheteó mucho, porque yo soy una persona que persevera mucho cuando quiere hacerlo, cuando no, suerte, ¿sí? Y yo me he puesto a pensar, vuelvo y digo, no me siento orgullosa de eso, pero yo me he puesto a pensar que muchas veces tengo un amigo o una persona y yo le digo, ay, ven, ¿quieres ir a la iglesia? No, tal vez otro día. Y lo dejo así y nunca viene. Tal vez un familiar dice, no, después otro día me habla de eso, ok. Y nunca le digo nada más. No perseveramos. ¿Y será que Dios persevera con nosotros? Conmigo lo ha hecho, mucho. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar, y yo no soy capaz de perseverar para que alguien más conozca ese amor. Y Jonás no lo hizo, Jonás les predicó y se fue. Y se fue alegando que porque sí creyeron, ¿sí? Entonces, eso me llevaba a pensar, es que estos tres, el amor, la compasión y la perseverancia, son casi que ligados los tres. Y cuando están así, los tres juntos, cuando yo soy capaz de demostrar que todos ellos son dados de parte de Dios hacia mi vida, puedo cumplir la gran comisión, ¿sí? El cuarto punto, que es, le he nombrado, a donde nos llame para acelerar su regreso. Y me gusta mucho pues las imágenes, no hice una claridad, encontrar imágenes misioneras, digámosle así, en español es muy complicado, demasiado. Pero
pues me gusta mucho esta grandecita que está a este lado de acá, que dice, es la gran comisión. Conocemos la gran comisión, ¿cierto? ¿Qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, y me gusta porque aquí cuando dice go and make disciples, ¿sí? Id y haced discípulos. Y tuve la experiencia, la maravillosa experiencia de hace más o menos un mes, hace más o menos un mes estuve en el pueblo de Anserma con unos misioneros que venían de Estados Unidos. Estuve con ellos como intérprete, ¿sí? Y una de las cosas más bonitas es que ellos, pues bueno, si ustedes se acuerdan de Randy y de Lily, es el mismo grupo de misioneros que vino con Randy. Y pasó algo muy bonito, y es que el líder, Andrés, nos decía, no venimos a convertir a todo Anserma, porque estuvimos en varios lugares, Anserma, Risaralda, San José y el 41, ¿sí? Y él nos decía, es que no venimos a que todo el mundo se convierta, no. Es que no dice, el mandato no es id y predicad, o, ¿cómo fue que dijo él? Él no dijo como id y que todos sean creyentes, no. Es id y haced discípulos, ¿sí? Id y enseñarles a que ellos puedan enseñar. Jesús no vino, predicó y se fue. No, Él vino y les enseñó a sus discípulos a que siguieran enseñando, ¿sí? Y era algo muy bonito ver cómo en toda una semana que estuvimos se formaron grupos familiares, hogares que fueron casas iglesias, les decíamos, en donde la gente iba con mucha alegría porque iban a conocer la palabra de una manera diferente a lo que estaban acostumbrados. Pero fue algo que me llamó la atención, porque él recalcó mucho eso. Él decía, es que la Biblia no dice id y que todos sean creyentes, porque el creyente, ¿cierto? Creo que también nuestro pastor nos ha hablado mucho de esa diferencia. El creyente cree y ya, el discípulo se forma, ¿sí? Y ahí dice id y haced discípulos, ¿sí? Entonces me gustaba mucho también esa imagen por eso, porque el misionero no solamente va y si aceptó a Jesús, hizo la oración de fe, hasta luego me devuelvo. No, él hace discípulos, él crea iglesias, planta iglesias, ¿sí? Para las personas que lo necesitan. Entonces hay algo, y es que Jonás creía que Nínive solo era un lugar lleno de maldad, ¿sí? Sí, era un lugar lleno de maldad, pero no hay que verlo así. Como decir tipo, no, es que el Medio Oriente solo es un lugar lleno de maldad. Entonces, ¿qué creyó Jonás? Que era mejor ir a Tarsis, que era mejor ir a otro lugar a predicar. Como decir, no, señores, que sabes yo dónde quedaría bien predicando, en Cancún o en las islas de las Bahamas. Yo quedaría súper bien allá, súper rico, ¿cierto? Pues con una soda o con algo así en la playa, el mar. ¿Será que sí quedamos bien allá? Oh, no, es que qué pereza, pues extremos diferentes, del Medio Oriente, o ¿cierto? Y eso fue lo que hizo Jonás. Y eso es lo que a veces decimos no, no lo queremos hacer así, ¿sí? Y yo lo veía, y no necesitamos pensar en países pues de extremo a extremo. Solamente con decir, Dios, no, es que yo no quiero ir a este barrio, es que en ese barrio son muy malucos, es que, no, qué pereza, no, mándame mejor, yo voy para otro lado. No, a donde nos llame para acelerar su regreso, ¿cierto? Entonces, algo que hizo Jonás fue pensar que Nínive no era merecedor de la salvación que Dios tenía para ellos. Y es algo que me ponía a pensar, y yo decía, ¿será que yo pienso que hay pueblos que no son merecedores de la salvación, del mensaje de salvación? Porque es que Jesús vino y murió por todos, ¿sí? Jesús vino y sacrificó su vida para que todos fuéramos salvos. Y en ese todos está incluido todo el mundo. Entonces, a mí me pone a pensar, ¿será que yo misma me he puesto a pensar que hay pueblos que no son merecedores de la salvación? Y si lo hago, ¿por qué lo hago? Porque no es el deber, ¿sí? Y algo que llama mucho la atención, que es la última parte, cuando todos creen, ¿cierto? En Nínive, todos creen,
Y Jonás se enoja por eso. ¿Usted alguna vez se ha enojado porque alguien crea en Jesús? Y usted dice, ¿para qué creyó? Pues yo no sé, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero de pronto a alguien sí le ha pasado. Y uno dice, pues esta persona ¿para qué creyó? ¿Para qué vino? Sí, Jonás hizo eso. Y tampoco es el deber ser, ¿sí? Porque no está en nosotros. Si hay un arrepentimiento verdadero, merece ser salvo, ¿cierto? No importa de qué cultura sea, no importa de qué lugar sea, no importa cómo sea, ¿sí? Pero pues Jonás simplemente se enojó porque el pueblo de Nínive creyó, ¿sí? Y hay algo que a veces es muy fuerte pensarlo, pero yo decía, Jonás es todo el ejemplo que yo necesito para saber qué no hacer, ¿cierto? Porque no puedo desobedecer empezando por ahí, no puedo simplemente creerme mejor, no puedo simplemente enojarme porque alguien cree en Dios, ¿cierto? Entonces, y Jonás es esta persona que me enseña todas esas cosas. Entonces, pues con un propósito está en la Biblia, ¿cierto? Entonces, hay algo muy bonito que también aprendí hace un tiempo, y es que Dios espera pacientemente a que todos crean y todos, escuchen acerca de esas buenas nuevas. Eso me lleva al siguiente punto: ¿cuándo será el fin? Y esto yo lo recuerdo en el 2012, yo tenía solo 12 años, pero yo recuerdo que según el calendario maya, ese año iba a ser el fin del mundo. Yo no sé si ustedes aquí, algunos se acuerdan de eso, pues eso dieron mucha lora con esa vaina, y no, que iba a ser el fin del mundo. Y me causaba risa, pues pensarlo ya en este tiempo, porque en mi visión solo tenía una cosa, y es que como en diciembre de ese año iba a ser el fin del mundo, yo dije, una de mis hermanas, mi hermana mayor, se va a graduar. Qué chévere, yo no voy a alcanzar porque se va a acabar el mundo. Vuelvo y repito, yo tenía solo 12 años y yo creía eso y yo no me gradué. ¿Cómo es esto que yo no puedo ni terminar bachillerato? Y era una visión totalmente terrenal, pero porque decían que no, que el mundo se iba a acabar. Y esto me llevaba, y era algo muy bonito que a veces uno cree que esos son, ¿cómo decirlo?, bobadas, ¿cierto?, de las personas, o que la gente ya no piensa eso, que la gente ya no cree eso, pero no, todavía hay gente que predica eso y todavía hay gente que cree eso, ¿cierto? Pero pues lo bueno es que nosotros ya no creemos en eso, ¿sí? Y Mateo 24:14 me enseña, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay algo muy importante. Antes de que venga el fin, ¿qué va a pasar? Que el evangelio del reino se predicará, ¿en dónde? En todo el mundo, ¿sí? Esa es mi señal. Y una palabra que creo que decía ahorita es acelerar su regreso. Y el congreso del que les hablo del año pasado se llamaba Acelerando su regreso. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque depende de nosotros si Cristo viene pronto o no, ¿cierto? A veces no entendemos muy bien eso y decimos, pero espere, ¿cómo así que depende de nosotros? Sí, resulta que la palabra dice que hasta que todo el evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Y quién predica el evangelio? Nosotros, ¿cierto? Si nosotros no predicamos, no vamos a acelerar su regreso, no vamos a acelerar su venida. En cambio, si nosotros predicamos y predicamos y predicamos, lo que vamos a hacer es acelerar su venida, ¿cierto? Que ese debería ser el mayor placer. Queremos pasar toda una eternidad ya con Dios, ¿cierto? A veces hay momentos en la vida que yo digo, ay Señor, ya que sea el fin, ya quiero estar contigo, no más de este mundo. A veces nos pasan esos momentos, pero ¿qué tengo que hacer si quiero eso? Predicar el evangelio, ¿cierto? Y eso me enseña también, o bueno, eso me recuerda más bien, que Dios tiene una agenda, ¿sí? Dios tiene una agenda bastante bien organizada. Y en la agenda de Dios está que todos le conozcan, ¿sí?
antes de Él venir por su iglesia, simplemente Él está que todos le conozcan, ¿sí? Y vuelve y juega, depende de nosotros, ¿cierto? El ejemplo más contrario a Jonás es Jesús. Como les decía ahorita, Jesús fue enviado como un misionero, ¿sí? Porque Él salió de su zona de confort, pasó de estar en todo un reino celestial con todas las comodidades a venir a nacer en un pesebre y pasar de pronto, pasar muchas aflicciones, ¿cierto? Porque le creían, porque hacía, porque no hacía, y morir. Y todo esto lo hizo ¿para qué? Porque obedeció el llamado para que todos fueran salvos, ¿cierto? Entonces, el sexto punto, yo he dicho, si no soy yo, entonces ¿quién? ¿Sí? Porque a veces decimos, o a veces creemos, o yo lo creía de pequeña, es que esto es para gente que ha estudiado. O a veces esa frase la hemos escuchado mucho, yo la he escuchado mucho. Eso es para gente que ha estudiado. Eso es para gente que se ha preparado, que sabe hablar otro idioma, ¿sí? Que ha viajado a otros países o que tiene dinero, ¿sí? Y pensar que no somos nosotros nos hace, digamos, ralentizar ese proceso, ¿cierto? Nos hace volver más lento ese proceso. Porque yo digo, no, eso no es para mí, otra persona. Pero otra persona piensa, no, eso no es para mí tampoco, otra persona. Y así se va, y se va, y se va. Y entonces nadie dice, esto es para mí, ¿cierto? Y nadie dice. Entonces, hay algo muy bonito que aprendíamos y es algo que yo amo de nuestra iglesia, ¿sí? Y es que somos una iglesia misionera, ¿cierto? Yo amo que nuestra iglesia sea una iglesia misionera, porque si una iglesia no cree en las misiones, pues es una iglesia básicamente sin un propósito, sin un futuro, sin una meta, digámosle así. Y nuestra iglesia, no sé si ustedes lo recuerdan, creo que hace un tiempo se habló de eso. No, mentiras, eso fue hace mucho, no creo que el caso. Hola, sí. Nuestra iglesia fue plantada aquí, ¿por quién? Por misioneros, ¿cierto? Misioneros de Estados Unidos, que vinieron, compraron este lugar y nos dejaron este hermoso lugar. Lo recordábamos mucho en pandemia, ¿cierto? Cuando decíamos, gracias Dios, porque no necesitamos pagar una renta para poder seguir en este lugar. Así sea venir a grabar un video y poder mandarlo, pero no tenemos que pagar una renta, ¿cierto? Entonces, es muy hermoso. Somos el resultado de las misiones y como resultado damos más misioneros y hacemos más misiones, ¿sí? Es algo hermoso que tenemos porque de esta iglesia han salido misioneros, han venido aquí a presentar proyectos y todas las cosas. Y hay algo que el pastor nunca hizo quitar, que es una de las cosas que más me encanta, y son todas estas banderas acá. Porque la primera que yo veo aquí es la de nuestro país, que es súper importante, súper hermoso nuestro país. Y ahí para allá veo muchas otras que me recuerda el estar orando y el estar recordando que no solo estoy en mi país, no solo existe Colombia, no solo, ay, es que somos Colombia y ya, somos Latinoamérica y ya, no, existen muchos otros países, ¿cierto? Y hay 4 cosas, o bueno, yo hice 4 cosas que del por qué las misiones deben ser enseñadas en la iglesia, ¿cierto? A principio de mes se pasó el video de nuestro reloj misionero, que fue un hermoso regalo que se hizo a la iglesia, y pues no sé si usted se ha acercado a leer la información de Corea del Sur, si no lo ha hecho lo puede hacer. Y también a veces decimos, bueno, no, es que solo está ahí, no, está ahí, se enseña aquí, se le enseña a los niños arriba, sí, porque pues eso se les pasa a escuela dominical. Entonces las misiones se enseñan, ¿cierto? El primer punto al que digamos le puse, pues el primero de estos 4, no me estoy devolviendo. El primero de estos 4 de cómo puedo hacer yo misiones desde la iglesia, porque yo puedo decir, no, es que no voy a salir del país, o no, es que yo no tengo el llamado para ir a otra cultura. Bueno, yo puedo hacer misiones desde la iglesia. El primero, hay que orar, ¿cierto? Y esto lo vemos en Mateo 9, 35 al 38. Dice, son pocos... bueno, no, la versión que quieras. Sí, son pocos los obreros.
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Qué pasa? Un misionero es la respuesta a la oración de alguien. Cuando nosotros oramos, yo no tengo llamado misionero, ok, Señor, envía a alguien. Envía a una persona que pueda hablar con ellos allá, que pueda llevarles la palabra. Si yo no tengo el llamado, yo puedo orar y no necesito salir de mi iglesia, de mi zona de confort. El segundo punto, hay que ir. Si tenemos ese llamado, hay que ir. Romanos 3, 22 al 24 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Entonces esto me muestra que sí, por cuanto todos pecaron, todos han destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesús es que pueden volver a esa gracia, a esa salvación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no saben? Pues nunca va a pasar, ¿cierto? Entonces eso me enseña que hay que ir. El tercero, hay que enviar, ¿cierto? Bueno, este es 2.2 y 3, hay que enviar. Sí, como lo decía Marquitos ahorita, que en nuestra iglesia ha preparado a muchas personas, ¿cierto? Y tal vez se van porque tienen un llamado, se van a seguir preparándose en otro lugar o X o Y situación, pero nuestra iglesia prepara y envía, ¿sí? Se envían los misioneros. Y el último punto, hay que dar. Este no lo voy a leer, pero podemos verlo en 2 Corintios 8 y 9, capítulo 8 y 9. ¿Sí? Cuando damos nuestra ofrenda, cuando damos para misiones, sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos dando para que alguien en otro país, en otro lugar, pueda tener una bendición. Una vez vi un video de unos niños, de unos hijos de unos misioneros, cuando recibieron los regalos o lo que les habían enviado gracias a la ofrenda misionera de arriba, ¿cierto? De la escuela dominical. Y la alegría de esos niños, inexplicable. Con ver a veces un cuaderno, un lápiz, que uno dice, pues un cuaderno, sí, pero para ellos es casi que lo es todo. Para un misionero en el campo, casi que lo es todo. Y eso sale de nuestras ofrendas, iglesia, ¿sí? Hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer, podemos dar, podemos hacer misiones, ¿sí? Hay algo que me llamó la atención y es como una alerta roja que yo le puse, que yo dije, ojo, cuidado, aquí, pare, ¿sí? Esos pares grandes que hay en carretera, ¿sí? Que uno no se los salta, sino que para de verdad. Y es que no hay que dejarle todo al Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que Dios va a hacer, no podemos o no nos atrevamos a hacerlo, ¿sí? Pero lo que Dios nos ha mandado a hacer, Él no lo va a hacer por nosotros. Así de sencillo. Yo no puedo convencer a alguien, porque el que tiene el poder de conocimiento es el Espíritu Santo. Pero si Dios me mandó a mí, yo no voy a esperar que Dios vaya y le hable a esa persona. No, yo tengo que ir. ¿Sí? Lo que Dios va a hacer, no te atrevas a hacerlo. Lo que Él te mandó a hacer, no lo va a hacer por ti, ¿sí? Y es algo que a veces dicen, ay no, que Dios lo haga, o sí, que Dios va a hacer esto, yo sé que sí. Dios va a hacer este milagro. O Dios, digamos, alguien una vez me contaba este ejemplo, Dios me va a dar trabajo, yo sé que sí, amén, sí. Pero si no busca, el trabajo no le va a llegar a la puerta de la casa. Y la palabra de Dios muchas veces a ellos no les va a llegar a la puerta de la casa si nadie va y les habla, ¿sí? Y quiero terminar con esta parte, que son 3 puntos claves para orar por las misiones. A veces decimos, no, es que, no sé, no tengo un título para preparar a alguien más, no quiero ir o no tengo el llamado para ir. Bueno, podemos hacer algo
y que siempre lo podemos hacer y lo deberíamos de hacer, que es orar por las misiones, ¿cierto? Y he puesto estos 3 puntos porque a veces te dicen, ora por las misiones, y uno dice, ¿pero por qué oro? ¿Cierto? Digamos, el reloj tiene en la parte de abajo unas peticiones de oración corticas, como más claras para saber por qué oramos. Pero aquí yo he puesto 3 puntos. Primero, orar por más obreros, ¿cierto? Si yo no tengo el llamado, yo oro por más obreros. Dios envía más personas a estos lugares. Segundo, orar por los grupos no alcanzados, ¿sí? Para que ellos puedan estar cada vez más cerca, para que Dios los pueda guardar. Y tercero, orar por la iglesia naciente. Cuando llega un misionero a un lugar, es una iglesia naciente y esa iglesia se ve atacada en muchos aspectos. Y debemos de orar por ellos para que no sea una iglesia que desaparezca, ¿sí? No sea una iglesia que sea atacada. Quiero finalizar este mensaje con un corto video. El video es de más o menos octubre del año pasado, pero sigue siendo una realidad. Es el video de una mujer iraní que habla acerca de lo que sucede en su nación. En su nación pues de nacimiento, valga la redundancia. Le aconsejo que preste mucha atención a la letra porque el video está en francés. Ella obviamente pues no habla español, pero él tiene sus subtítulos y más o menos así nos enteramos de qué es lo que viven otras personas, ¿sí? Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Tina, je vis à Paris et je suis d'origine iranienne. Et aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo pour faire rire, mais une vidéo pour t'expliquer ce qui se passe dans mon pays d'origine, qui est l'Iran. La semaine dernière, une jeune femme de 22 ans, nommée Mahsa Amini, a été arrêtée par la police des mœurs pour le non-port correct du voile. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? On t'arrête pour ça? Oui, on arrête les gens parce qu'ils n'ont pas bien mis leur voile, parce qu'ils t'imposent. Tu ne peux pas choisir. Cette jeune femme de 22 ans a été battue par la police des mœurs, puis est rentrée dans le coma et est décédée. Ce n'est pas la première ni la dernière. Le peuple iranien est fatigué. Ça fait près de 40 ans que ça dure. On est sous une république islamique en Iran, où tu n'as pas le droit d'avoir de choix que de porter le voile si tu es une femme. Il y a quelques jours, ils ont coupé Internet. On a vraiment du mal à joindre nos familles en Iran. Pourquoi? Pour tuer en silence. La dernière fois, en 2019, quand ils ont coupé Internet, ils ont tué près de 1500 personnes. Alors cette fois-ci, je vous demande s'il vous plaît, vous pouvez peut-être rien faire, vous n'êtes pas sur le front, mais vous pouvez partager. Je vous demande de partager en masse, dans le monde entier, et être notre voix. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on parle de cette actualité. Parce que plus vous partagez, plus ça va faire du bruit. Et plus leurs cris vont être entendus. S'il vous plaît, ne restez pas en silence avec ce crime. Je vous demande juste de partager n'importe quelle vidéo, #Mahsa Amini, pour être leur voix, pour être la voix de toutes les femmes du monde entier et de l'Iran. Merci. Yo no sé, amada iglesia, si usted se pudo dar cuenta en el video, el dolor en los ojos de esa mujer. Porque era de su tierra y no me tengo que ir al otro lado del mundo para ver de pronto algo malo que esté pasando. Y desde octubre del año pasado he visto este video y me sigue conmoviendo porque toca mi corazón saber que estemos en un mundo que sea capaz de hacer una atrocidad como esta. Pensar que nosotros tenemos el privilegio, porque es un privilegio, de venir a este lugar, de andar con una Biblia debajo de la mano sin problema,
Lo más que nos pueden hacer es gritarnos religiosos, y eso no le hace daño a nadie. Pero ellos luchan mucho. Y a veces son los lugares a los que no queremos ir. Y hay algo que me salté, y es que decimos, listo, Nínive fue el pasado. No sé si alguno geográficamente, a mí me iba mal en geografía en el colegio, pero yo me di cuenta que geográficamente, y si me puedes ayudar con esa imagen, Dani, Nínive es la actual Irak. Y sabemos que no es un país fácil, que no es un país en el que se pueda andar libremente o hablar de Jesús libremente. Pero ese circulito rojo allí es Nínive, que estaba entre el imperio asirio, Israel, bueno, eso es Irak. Y si buscamos noticias del mundo hoy, 19 de marzo, vamos a ver tal vez guerra, vamos a ver drones, aviones chocándose, peleas entre los gobiernos, ¿sí? Solo en Colombia a veces los grupos armados hacen más de lo que nosotros hasta nos enteramos. Y amada iglesia, cuando tenemos ese amor de Dios, cuando tenemos esa compasión de Dios, podemos decir, Señor, sana nuestra tierra. Me pareció era una canción que hace mucho no escuchaba. Y cuando decimos sana nuestra tierra, no es solamente quita la enfermedad, no quita la maldad también. Yo soy una mujer joven que en un tiempo dije, quiero tener hijos, y alguien me dijo, ¿para qué? Si en este mundo solo hay maldad, solo hay esto, solo hay lo otro, ya no vale la pena. No, Dios sana nuestra tierra. Porque es que eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. A amar a los demás y a sanarlos. Porque es que no estamos hablando de una enfermedad, no estamos diciendo todos tenemos que estudiar medicina. No. El único que da esa sanidad es Dios. Y Él nos ha dado un mandato. ¿Sí? Y si recuerda el emblema de nuestra convención misionera el año pasado, su mandato, nuestra misión, ¿sí? Es algo que usted mismo puede darse cuenta a través del concilio de las asambleas de Dios, MM33. Su mandato es nuestra misión y es algo que estamos haciendo para acelerar su regreso. Yo le invito, amada hermana, que pueda ponerse sobre sus pies y podamos adorar a Dios en esta mañana. Señor, que seas tú en este lugar, que seas tú el que dé crecimiento a esta semilla, Padre. Que lo que hemos escuchado y aprendido el día de hoy, lo que hemos recordado el día de hoy, Dios, tú lo puedas hacer un reflejo vivo, un testimonio para los demás. Que siempre estés tú allí, Señor, obrando sobre la vida de los que oran por las misiones, de los que hacen las misiones, de los que envían, Dios. Que tú siempre estés allí en el corazón de cada uno, para que todas estas personas que necesitan de ti puedan recibir de ti, para que todos ellos, Dios, puedan sin problema alguno cantar tu nombre, puedan decir me humillo delante de ti, Señor, para que tú obres. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que sanes nuestra tierra, Señor. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.